Episodio especial, Semana Santa o Semana de la Pascua, Día de la Resurrección y confirmación del plan de salvación. Los seres humanos tenemos una repulsión innata hacia la muerte, porque fuimos creados solamente para vivir y nunca morir. La muerte es un intruso que no debió haber existido nunca. Nunca estuvo en el plan de Dios. Aunque algunos piensen que no fue así. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús demostró una inmensa simpatía hacia los allegados de los difuntos. Cuando vio la viuda de Naín llevando a la tumba a su único hijo, se compadeció de ella y le dijo: "No llores". Lucas 7, versículo 13. Cristo consoló al padre, aquel padre descorazonado de una niña de 12 años que acababa de fallecer, y le dijo: "No temas, cree solamente". Marcos capítulo 5, versículo 36. Cada vez que la muerte se lleva a un ser querido, mis amados, el Señor Jesucristo se conmueve entrañablemente y Él se pone en nuestro lugar. Él se conmueve por nuestro dolor. Su corazón compasivo llora con nosotros. Pero Cristo hace mucho más que llorar. Habiendo conquistado la muerte con su propia muerte y su resurrección, Él tiene las llaves de la muerte y promete resucitar para vida eterna a todos los que creen en Él. Mis amados, es por lejos la mayor de las promesas que se nos han entregado en la palabra de Dios. De lo contrario, si la muerte tuviera la última palabra, toda nuestra vida y todo lo que alguna vez logremos sería en vano. Los escritores del Antiguo Testamento sostenían que el ser humano es un ser indivisible. Los varios términos hebreos, generalmente traducidos como carne, alma y espíritu, son solamente formas alternativas para describir desde diferentes puntos de vista a la persona humana como un todo. En armonía con la perspectiva, las escrituras utilizan diferentes metáforas para describir la muerte. Entre ellas, el sueño se destaca como un símbolo adecuado para reflejar ¿qué cosa? La comprensión bíblica de la condición de los muertos. Hay muchos textos en la palabra de Dios que podemos encontrar en relación a la condición de los muertos. Por ejemplo, Job capítulo 3, versículos 11 al 13. Job capítulo 14, versículos 12. Salmos capítulo 13, versículo 3. Jeremías 51. Daniel capítulo 12, versículo 2. La muerte, mis amados, es el fin de la vida. La muerte es un estado de inconsciencia en la cual no hay pensamientos, emociones, trabajo, ni comunicación, ni ningún tipo. El libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: "Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol". En tiempos de Jesús, sin embargo, esta visión del ser humano, y especialmente de la muerte, estaba siendo desafiada por el concepto dualista pagano de aquel entonces, de la inmortalidad del alma. A esto me estoy refiriendo. Se estaba propagando rápidamente en aquel entonces por todo el mundo conocido. En relación a esto, el Salvador describió algo interesante. El Señor Jesucristo describió algo supremamente importante sobre la muerte de su amigo Lázaro. El Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 11. Él declaró en una corta línea lo siguiente: "Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle". A pesar de que este y otros pasajes existen en la palabra de Dios y son un fundamento muy claro, muchos cristianos aún argumentan que Jesús creía en la inmortalidad del alma.
En el caso del ladrón en la cruz, recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo, y vamos a leerlo, Lucas capítulo 23, 43. Lucas 23, 43. En esta oportunidad voy a leer la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si analizamos el texto bíblico, nos damos cuenta de algo interesante. El significado de este texto cambia completamente dependiendo de dónde se colocan los dos puntos, ya que los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento no tenían signos de puntuación. Al hacerle el análisis vemos que los dos puntos son colocados después de una expresión, la palabra digo, como lo hace la mayoría de las versiones. Esto significaría que Jesús y el ladrón fueron al paraíso ese mismo día. Pero si los dos puntos son colocados después de la palabra hoy, de la expresión hoy, el texto expresa que Jesús le dio al ladrón la seguridad de la salvación y no el tiempo en el que el ladrón iría al cielo. El contexto lo confirma, mis amados. En primer lugar, el ladrón no había pedido una transferencia inmediata al cielo al morir, sino que al darnos cuenta, vemos que el Señor le recordará cuando viniera en su reino. Al ir a la palabra de Dios, vemos allí la prueba contundente, pues 3 días más tarde, el Señor Jesús, Él mismo, afirmó que aún no había ascendido al paraíso. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17, dice lo siguiente. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este texto, por lo tanto, mis amados, no enseña que las almas de los muertos van al cielo luego de su muerte. Esto no es un principio bíblico. Dado que entendemos que la muerte es un sueño inconsciente, algunos tal vez se estarán preguntando, Pastor, entonces, ¿por qué la enseñanza de la resurrección es tan crucial para nosotros? Déjenme responder esa pregunta. La resurrección, mis amados, la resurrección trae plena esperanza. Pues el solo hecho de saber que la muerte no tiene potestad sobre los que aman a Dios y le son fieles, es algo que trasciende nuestra propia comprensión humana. La esperanza de la resurrección es vital en la vida de todo cristiano. Al ir al relato de la creación, vemos con la simpleza la resurrección implementada en esta expresión. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis capítulo 2, versículo 7, y sopló en su nariz aliento de vida. Y como resultado, según el texto bíblico, dice, fue el hombre un ser viviente. Mientras Dios mantiene el aliento de la vida en las criaturas vivientes, éstas viven. Pero cuando Él quita el aliento de vida, las criaturas mueren y regresan al polvo. El proceso se revierte. Pastor, ¿y eso está en la Biblia? Por supuesto, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Lo dice bien claro. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. El libro de los Salmos capítulo 104, versículo 29 también nos da una referencia a lo que acabo de mencionar. Mis amados, esta no es una decisión arbitraria de Dios. La muerte es la consecuencia inevitable del pecado. Sin embargo, las buenas noticias que tú y yo tenemos es que a través de Cristo hay esperanza, incluso ante este enemigo que causa mucho dolor y sufrimiento, que es la muerte. Cristo tiene vida en sí mismo, pues es Él la vida. Capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Mis amados, Él creó todas las cosas y tiene el poder para dar vida a quien Él desee. Juan capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Por lo tanto, Él puede resucitar a los muertos. Pastor, ¿y de qué forma ocurre la resurrección? Tal vez esta pregunta haya pasado en algún momento por tu cabeza.
el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 54 y 55, tiene parte de la respuesta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió e inmediatamente, dice el texto bíblico, se levantó y él mandó que se le diese de comer. Según la Biblia, la resurrección es el proceso inverso de la muerte. La vida es restaurada cuando el aliento de vida regresa de Dios. Así fue como Lucas explicó la resurrección de la hija de Jairo. Después de enterarse de que la niña de 12 años, aquella niña preciosa, había fallecido, Jesús se dirigió hasta su casa y dijo a las planideras, a aquellas que lloraban, que la niña dormía. Luego entonces, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu, en griego neuma, volvió a ella e inmediatamente se levantó, dice el relato bíblico. Lucas capítulo 8, versículos 54 y 55. Ante el mandato divino de Jesús, mis amados, el principio de vida impartido por Dios retornó a la niña, con solo la voz de Jesús. El término griego utilizado por Lucas, neuma, que acabo de mencionar, significa viento, aliento o espíritu. Y cuando la Biblia lo utiliza en relación con los seres humanos, nunca denota una entidad consciente capaz de existir separada del cuerpo. El espíritu es la sumatoria del polvo de la tierra y del aliento de Dios. Como lo dije hace un momento, no es una entidad consciente separada del cuerpo, capaz de existir de esa forma, no. El espíritu es la vida en sí. En este contexto se refiere claramente al aliento de vida. Volviendo al ejemplo de Lázaro, la resurrección de Lázaro fue el milagro supremo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. El capítulo 11, versículos 38 al 44, nos relata la historia de Lázaro. Y aunque Jesús había resucitado a 2 personas más entre los muertos, ninguna resurrección fue tan dramática como la de Lázaro. Lázaro había estado muerto durante 4 días, mis amados. Un hecho que Marta corroboró cuando se encontraban frente a la tumba. Jesús, el Creador, realizó el milagro a plena luz del día. Al leer el contexto bíblico, nos damos cuenta que fue frente a una multitud de testigos respetables en Jerusalén. No era cualquier persona la que estaba allí. Y esta evidencia no podía ser descartada. Sin embargo, más importante que la resurrección de Lázaro fue la resurrección del mismo Señor Jesucristo. Dado que Él tiene vida en sí mismo, no solamente tiene el poder para levantar a los muertos y dar vida a quien Él quiere, según el Evangelio de San Juan capítulo 5, versículo 21, sino que también tiene el poder para poner su vida y volverla a tomar. Bien lo dijo el Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Su resurrección, mis amados, probó esto de manera convincente. Pastor, pero ¿cuál es la relación entonces entre la resurrección de Cristo y la nuestra? ¿Por qué la resurrección de Cristo es tan importante para nuestra salvación? Hay 2 preguntas que tal vez tú te estés haciendo en este momento. Y yo quiero llevarte a la palabra de Dios porque si te doy mi propia respuesta, tal vez puedo equivocarme. Pero la palabra de Dios no se va a equivocar. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 17 al 20. Primera a los Corintios 15, 17 al 20. Y si Cristo no resucitó, y presten atención, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Mis amados, mientras Jesús estaba en el sepulcro, Satanás parecía haber triunfado, pero digo parecía. Pero Jesús no pertenecía al enemigo, pues nunca pecó. Así que cuando Satanás vio que Cristo resucitaba, supo que había sido derrotado para siempre. No me imagino la expresión del enemigo de Dios, pero él supo que había sido derrotado para siempre. El poder de Cristo para romper las ligaduras de la muerte es indisputable. Él se levantó del sepulcro, dice el texto bíblico, como las primicias de los que durmieron en él. Mis amados, la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de cada creyente, pues Él tiene las llaves de la muerte. Esto lo leímos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí, para vivificar a quienes Él quiera. El Señor Jesús está investido con el derecho de dar la inmortalidad a quien Él crea conveniente. La vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Mis amados, la muerte puede que sea poderosa, pero aquel que creyó en la vida puede restaurarla. Por esto debemos confiar en que Jesús puede resucitarnos tal como lo prometió y Él cumplir su promesa. Queridos, hoy es el momento perfecto para mostrar gratitud al Señor Jesucristo por lo que hizo por nosotros. Cree. Aun cuando todo parezca estar en la dirección opuesta, cree. No pierdes nada con creer en Él, pero puedes perder todo si no crees. Mi oración final será por todos aquellos que aman al Señor Jesucristo y ya le entregaron la vida, pero también por ti, que aún no has decidido seguir al Salvador. Aún hay tiempo. Te invito a orar. Oh Padre, ¿cómo comprender este amor eterno y supremo? La muerte del Señor Jesús y su resurrección solo nos confirma tu grandiosidad, oh Dios. Aún en indignidad venimos ante usted para suplicarle que continúe recreando en nosotros un corazón nuevo y una mente que albergue pensamientos puros y de bondad. No nos cansaremos de decirle gracias. Gracias, Padre, porque sabemos que escucha nuestra oración, aunque no seamos dignos. Depositamos nuestra total confianza y todo esto lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.